Sin límites es fake. Mira, no te fíes, escúchame bien, préstame atención ahora. No te fíes de alguien que te invite a vivir una vida sin límites. No te fíes. Es lo más desconfiado que pueda haber. Alguien que te invita a vivir una vida sin límites, haz lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, con quien quieras, hacer como quieras. Eso es súper peligroso. Hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Hacer quien quieras y como quieras, a moverte por donde quieras. Alguien que te invita a vivir de esa manera, no solo te está mintiendo, sino que no valora tu vida y te va a llevar a una destrucción. Ahora vamos a ver por qué. Porque todas las áreas de la sociedad, mire para donde mire, están compuestas por límites. Hay límites en los países, hay límites en las comunidades de territorio, hay límites en la carretera, hay límites en tu casa. Tu casa no es toda la cuadra, tu casa tiene un límite, unas limitaciones, un límite, mejor dicho, no limitación, tiene un límite. Y así hay límites por todos lados. Entonces, una persona que estamos en una sociedad, en un mundo que todo tiene límites, y que alguien te diga o te desafíe o te invite a vivir una vida sin límite, eso es lo más suicida que pueda haber. Eso es lo más destructivo que pueda haber. Entonces, no te fíes, para empezar, no te fíes de alguien que te invita a vivir una vida de este tipo. Entonces, quiero hablarte de la diferencia que yo encontré y me puse a investigarlo bien, porque parecen iguales, pero no, entre límites y limitaciones. Te hablo de los límites primero, de los que te acabo de hablar. Dice que el límite es el punto máximo que se puede alcanzar dentro de la legalidad, la seguridad o la capacidad. También es un punto de separación o delimitación de territorios o propiedades. Usualmente se usa para prevenir de actuaciones que produzcan consecuencias negativas a quien las realice. En definitiva, es un importante punto que salvaguarda o guarda a quien va dirigido. O sea, un límite es la plataforma esta, termina aquí. O sea, esto es un límite. Yo no puedo pretender seguir caminando aquí porque va a haber unas consecuencias físicas. O sea, no voy a seguir caminando encima de la plataforma porque no hay, eso es un límite. Las limitaciones, sin embargo, es acción y efecto de limitar o limitarse. Y ahora voy a explicar bien porque tal vez parece lo mismo, pero no. Es limitarse. Una marca un límite, la otra me limita a mí. ¿Cómo? Por ejemplo, los miedos son limitaciones. No es un límite, son limitaciones. Un límite es hasta aquí puedes llegar, un límite es no te pases de 120. Los miedos son una limitación. La baja autoestima es una limitación. Y todo este tipo de cosas, etcétera, 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 operan en nuestra mente y detienen nuestro crecimiento y nos impiden avanzar, nos impiden progresar. Entonces, los límites, los que marcan, tienen como naturaleza el valor, el cuidado, el respeto y el amor. El límite no es malo. Aquí lo malo son las limitaciones, porque las limitaciones nacen de la alteración negativa y exagerada de la realidad. Muchas veces, las limitaciones muchas veces están en nuestra vida o en nuestra mente, porque son consecuencia de antes haber sobrepasado un límite. Y produce en nosotros estancamiento emocional, espiritual y personal. Te quiero empezar a hablar de límites bíblicos. Por ejemplo, Proverbios 8:29 nos habla desde el principio de la creación. Cuando dice, cuando le puso límites al agua en los mares, los cuales no pueden rebasar. Cuando sentó las bases de la tierra. O sea, cuando Dios estaba en su creación, o sea, para que se imaginen que lo que es límite está desde la creación, porque todo lo creado tiene límites. Las limitaciones es obra nuestra, Los límites los crea Dios. Las limitaciones son obra nuestra. Digo conmigo, los límites los crea Dios. Las limitaciones son obra mía. Te muestro más. Génesis 2:2. Después de haber terminado todo lo que se había propuesto hacer, Dios descansó el séptimo día. Dios le puso el límite hasta el trabajo. Hay 6 días para trabajar, 1 para descansar. Para nosotros, Dios no necesita descanso. Pero si Dios lo hizo así es porque hasta el trabajo le puso un límite. Y hay gente que cree que le va a ir mejor si no para de trabajar. Y lo que no paras es de enfermarte, de estresarte, de agobiarte, y el dinero se te va entre las manos. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces Dios le puso límite. O sea, todo lo que veas en tu vida tiene que tener límite, porque si no te hace mal. Entonces, por eso quiero traerte en este punto donde los límites dan seguridad. Y mira cómo te lo voy a traer. Voy a usar lo que Dios empezó a hacer desde el principio para que veas que es un hilo, es parte de la naturaleza, es parte de nosotros los límites. No le tenemos que tener como que, ay, los límites. No. Si vas a odiar algo, odia las limitaciones. Los límites no, te lo voy a mostrar, mira.
En Génesis 2, del 7 al 9 dice: entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Hasta aquí todo bien. Acaba de quedar el hombre. Fantástico. 8. Luego, digo conmigo, luego de crear al hombre, luego Dios el Señor plantó un jardín en Edén hacia el oriente y puso en él al hombre que había creado. Y ahí dice que Dios hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles y frutos y todo lo demás, ¿no? Pero a donde voy es que cuando Dios crea al hombre, mira por acá, Dios crea al hombre, ya lo tiene creado, y se va a crearle un entorno que tiene límites, porque Dios había hecho la creación ya, o gran parte de ella la tenía. O sea, era como que ya te creé, muévete libremente. No, le hizo un jardín, o sea, le hizo un espacio acondicionado para él, para que pudiese desarrollarse, para que pudiese labrar la tierra, para que pudiese ser lo que quisiera, dentro de unos límites, dentro de toda una creación que era todo un planeta. ¿Alguien me sigue aquí? Entonces, lo que Dios prepara para nosotros ya trae límites. Y no es porque Dios diga, ay, qué malo Dios. No, es que Dios, como te ama, como es un amor real, no como el que te venden por ahí de haz lo que tú quieras, que no va a pasar nada. Siempre pasa. Bebe todo lo que tú quieras, drógate todo lo que tú quieras, ten sexo con quien tú quieras, que nunca pasa nada. Sí pasa. Sí daña, sí rompe, sí duele, sí deja secuelas, sí lo hace. Pero esa letra pequeña nadie te la cuenta. Entonces Dios, como sí te ama, sí es un amor real, no es fake. Entonces Él, cuando te crea a ti y te crea un propósito, crea tu propósito con límites para cuidarte. Y fue lo mismo que hizo. Dios le crea el jardín en Edén con límites. Le dio un espacio con límites, no con limitaciones. Dios a Adán no le dio limitaciones, le dio límites para cuidarlo. Le creó un espacio de seguridad donde pudiese de forma segura y organizada crecer, cumplir su propósito. Ese era el plan de Dios. Y dice en el 15 al 17: Dios el Señor puso al hombre en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. Y a la vez le dio esta orden. Aquí viene la orden de Dios que muchos conocemos: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. Y una vez dentro de ese jardín con límites, Dios le pone un límite de convivencia. Dios le crea un lugar para que él habite, cumpla su propósito con límites, y una vez dentro, ya dentro, le dice: ahora aquí dentro también hay límites de convivencia. Hay límites en tu jardín, pero aquí dentro tú no puedes hacer lo que te da la gana. Haz todo lo que tú quieras, come todo lo que tú quieras, pero hay uno que no puedes tocar. O sea, dentro de su propósito había un límite de convivencia. Dentro de ese huerto había un límite de convivencia, es come todo lo que tú quieras, muévete libre dentro de estos límites. Aquí es todo seguro, esta zona es segura, pero aquí hay algo que no puedes tocar. Y aquí es cuando quiero hablarte de que cuando desaparece el límite, aparecen las limitaciones. Di conmigo: cuando desaparecen los límites, aparecen las limitaciones. Mira, cuando Adán y Eva hicieron todo lo contrario, lo que Dios les dijo, no comas de ese, un límite de convivencia, ellos pecaron. Y cuando ellos pecan, por la vergüenza, se esconden. Y mira lo que pasa. Génesis 3, 9, 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Acababan de pecar, recuerden. El hombre le contestó, acaban de desobedecer a Dios. El hombre le contestó: oí que andabas por el jardín y me dio miedo. Por eso estoy desnudo, así que me escondí. Aquí aparece la primera limitación, el miedo. Se lo vuelvo a leer. El hombre le contestó: oí que andabas por el jardín y me dio miedo. Hasta este entonces nunca había aparecido el miedo. Hasta este entonces ellos nunca sentían vergüenza por estar desnudos. No sentían nada de eso. El miedo, la vergüenza, la inseguridad, el menosprecio, el infravalorarte. Eso no existía. Eso son limitaciones. ¿Y sabes cuándo aparecen las limitaciones? Cuando yo me salto un límite. Las limitaciones no son obra de Dios, son obra nuestra. Todo límite que tú te pasas, que tú te saltas, te dicen: es mejor que no hagas esto, porque te va a ir mal. A mí me da igual, yo lo hago. Aparece una limitación. Los límites son para cuidarte. Los límites son una demostración de amor, de que Dios te quiere guardar, Dios te quiere cuidar. Cada vez que tú te lo saltas, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? No, nosotros vamos a comer. Comieron del fruto, perfecto. ¿Qué apareció? Vergüenza, miedo, me escondo, huyo. Eso fue lo que apareció cuando ellos superaron un límite.
Pero la gente sigue creyendo que los límites son malos. Hay gente que piensa en la Biblia y piensa en Dios y piensa en no, lo que Dios te dice que no hagas. Qué ingenuo. O sea, qué cortito hemos sido creyendo que los límites de Dios es lo que nos hace daño. Lo que nos hace daño son las limitaciones, que nos causa sobrepasar los límites de Dios. Cuando lo que más nos destruye son las limitaciones. Por eso te digo que sobrepasar límites te lleva a vivir con limitaciones. Sobrepasar límites te lleva a vivir con limitaciones. Y mira, después dice que Dios, ahí vemos la demostración de que cómo sobrepasar límites te lleva a vivir con limitaciones. Te lo muestro. Cuando pasa toda esta historia, en el versículo 17, Dios le dijo al hombre, por todo lo que habían hecho, habían desobedecido, se habían saltado los límites. Entonces aquí vienen las limitaciones. La tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. La tierra te producirá espinas y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra del cual fuiste hecho, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Génesis 3, 17 y 19. Aquí ven todas las limitaciones que aparecen una vez que sobrepasamos un límite. Las limitaciones no las crea Dios. Son producto de nosotros sobrepasar un límite. Y yo te traigo como para mencionarte, suelto, versículos donde yo puedo rescatar, este es el límite, aquí está la limitación. Miren este versículo que es muy sencillito, un proverbio. Proverbio 23, 20 a 21, algo muy práctico creo. No te hagas amigo de los borrachos ni te juntes con los comilones. Este es el límite. Es como de, no mates, no mientas, no robes, no adulteres, no forniques, no hagas esto. Límites. Dios no te va a obligar a hacer nada. O sea, Dios no obligó a Adán y Eva. Ellos eran libres, pero les puso los límites para cuidarlos. Es lo mismo. No hagas esto, no te juntes, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Límite. Ahora viene el por qué. Porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina y los perezosos terminan vistiendo harapos. Dice, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina. O sea, la limitación que aparece cuando yo me salto este límite es la ruina. Lo que yo me salto es vivir en una vida que tenga la limitación de la miseria, que sea improductivo en un montón de cosas que haga, que no pueda progresar, que todo me cueste el doble. Limitaciones, no son obra de Dios, son consecuencias de saltarnos límites. Nada más que eso. Y así puedo darte un montón de ejemplos, pero déjame seguir. La otra parte es que respetar límites te lleva a superar limitaciones. Esta es la buena noticia, porque una vez que nos saltamos el límite y aparecen las limitaciones, ¿qué hacemos? Ahí está la pregunta, ¿qué hacemos si ya me salté el límite? O sea, yo en mi vida, no sé cuántos aquí se han saltado límites, yo me he saltado un montón de límites. Como Héctor, con el pie y con el otro. Yo me he saltado un montón de límites, por desgracia. Y claro, eso afectó mucho en mi adolescencia, afectó que mi relación con mi esposa al principio de estar casados tuviese que aprender muchas cosas porque no me educaron, no me enseñaron, no sabía cómo tratar a mi esposa, cómo tener una familia. Tuve que aprender un montón de cosas porque me salté muchos límites antes. Entonces tuve un montón de limitaciones, cosas que me atribuyo a mí, no es culpa de Dios. Yo me salté los límites. Ahora, te traigo la buena noticia. Cuando tú respetas los límites, eso te lleva a sobrepasar, a superar las limitaciones que tal vez ahora mismo tienes. Porque todos los que estamos aquí tenemos algunas limitaciones. Todos, limitaciones tenemos todos. Ahora, ¿cómo me sobrepongo a ellas? ¿Cómo las supero? Respeta los límites. Respeta los límites que Dios te entrega hoy. Respeta los límites porque son de amor. Es una muestra de amor, no es para patarte de manos y pies, no. Dios siempre te crea un entorno seguro como se lo puso a Adán. Pero mira, te voy a poner ejemplos bíblicos. Moisés ya nada más nacer nació con limitaciones. Porque cuando Moisés nace, su madre estaban matando a todos los niños varones, así que lo tuvo que dejar en un canasto, en un río. Lo recibió, ahí en el río se lo encontró la hija del faraón. Y entonces Moisés, para empezar, creció con la limitación de crecer en una cultura diferente, con gente que no era su familia. Tuvo que crecer adoptando una forma que no era la del pueblo de Dios. Entonces ya él desde su nacimiento se vio rodeado de un montón de limitaciones. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Porque cuando Dios lo llama
Dios llama a Moisés ahí en la zarza ardiente, en el desierto, no sé si se acuerdan, pero Dios lo llama y lo desafía para que se presente ante el faraón para liberar al pueblo. Resulta que encima Moisés traía otra limitación: tartamudo. No era bueno para el habla, y él tenía que ser el vocero de Dios con faraón, y él tiene esta limitación. Pero Moisés tenía algo: tenía la limitación de su pasado, tenía la limitación de su familia, tenía la limitación de su cultura, tenía la limitación de su entorno, tenía la limitación de sus errores, tenía la limitación de hablar, tenía un montón de limitaciones, pero respetó los límites de Dios y obedeció a Dios. Por eso Moisés superó todas las limitaciones que tenía. Por eso superó todas las limitaciones que tenía. Por eso pudo llevar a ese pueblo libre. Por eso se encontró frente al mar y el mar se abrió. Por eso pudo caminar en el desierto y Dios suplió maná y Dios hizo milagros. Entonces te quiero decir con esto que el amor de Dios es tan grande que aún tú, sobrepasando límites, viviendo con limitaciones, todavía tienes una oportunidad de respetar los límites de Dios para sobreponerte a todas las limitaciones con las que vives hoy en día. Puedes sobreponerte a ellas, porque a Moisés le pasó. Te hablo de otro, Daniel creció otra limitación. No límite, esto era una limitación. Esto es causa de Babilonia. Creció como esclavo en Babilonia. Pero Daniel respetó los límites de Dios, porque en una ocasión hicieron una ley para adorar una estatua y Daniel no sobrepasó el límite de la adoración, que es solo para Dios. Y él dijo: yo no me voy a inclinar ante ninguna estatua, yo voy a seguir orando a mi Dios, porque ese es el límite que yo tengo. Dios me puso ese límite, solo a mí me vas a adorar. Y Daniel hizo caso a esto, hizo caso a Dios. Así que él respetó el límite de Dios y solamente adoró a Dios. Y todo el mundo haciéndole presión: Daniel, si no adoras a la estatua, te vas al foso de los leones. Daniel, si no haces lo que la sociedad hace, vas a quedar en ridículo. Si no haces lo que todo el mundo hace, vas a quedar fuera del grupo. Si no haces lo que todo el mundo hace, te va a ir mal. Si no haces lo que todo el mundo hace, no vas a tener lugar aquí en la sociedad, no te va a ir bien. Presión. ¿Sabes qué hizo Daniel? En medio de la presión, todo el mundo me presiona, todo el mundo me dice lo que tengo que hacer, todo el mundo me dice que tengo que comportarme como todos los que se comportan en el mundo entero. No. Yo tengo un límite y solo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, yo sigo a Dios. Daniel respetó ese límite. ¿Sabes qué pasó? Que cuando Daniel respetó el límite de Dios, cuando lo tiran en el foso de los leones, porque lo tiran, porque Daniel no adoró a ninguna estatua, los leones cerraron su boca. A Daniel no lo tocaron los leones. Sin embargo, cuando lo fueron a sacar, tiraron a los, ¿cómo es que se le llama? Los soldados, ¿no? Los que estaban ahí con el rey. Y los leones, mira, no dejaban ni que entraran y ya se los habían comido. Así que los leones hambre tenían. Pero sucede así que cuando tú respetas, honras a Dios y dices: mira, para mucha gente los límites pueden ser burla, pueden ser: eres un religioso, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. No, religiosos son otras cosas. Pero los límites de Dios yo los honro, yo los respeto porque sé que me cuidan. Y cuando tú respetas esos límites, entonces van a llegar las limitaciones, porque las limitaciones siempre van a aparecer. Los problemas siempre van a aparecer, pero cuando aparezcan las limitaciones, todo aquel que respetó, honró a Dios, tuvo en cuenta a Dios, le pidió a Dios, rindió su corazón a Dios, puso en cuenta a Dios, puso de primero a Dios, tú vas a superar cualquier limitación, cualquier contratiempo. Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Yo lo creo así. Y voy terminando. El límite del amor. Este es el último. Quiero mostrarte el límite del amor. Quiero que saques de tu mente, que podamos diferenciar a partir de ahora el límite, los límites que Dios pone. El amor de Dios no tiene límites, pero Dios en su amor sí nos pone límites, porque nosotros los necesitamos. Es como decirte: vamos a jugar un partido de fútbol, pero sin árbitro, sin líneas, sin determinar qué es fuera, qué es dentro, a que se volvería un caos, porque todo lo que no tiene límite es un caos. Entonces Dios no te va a meter en un entorno que sea un caos. ¿Me explico? A veces nosotros nos metemos solitos en un caos, porque queremos buscar entornos sin límites, sin reglas, donde yo pueda hacer lo que quiera. Eso es lo más peligroso que hay. Eso es lo más fake que hay. ¿Quieres amor real? Busca los límites de Dios. Siempre serán para cuidarte. Y quiero hablarte del límite del amor. Por ejemplo, el amor pone límite a nuestro egoísmo para no vivir en la limitación de la miseria. Te lo vuelvo a leer. El amor, en su amor, Dios pone límite a nuestro egoísmo con lo que nos enseña: dar es mejor que recibir, no seas mezquino,
El amor le pone límite a nuestro egoísmo para no vivir en la limitación de la miseria. El amor le pone límite a nuestra ira para no vivir con la limitación del rencor. El amor pone límite a nuestra conducta y hábitos para no vivir con la limitación de malas consecuencias mañana. El amor pone límites a nuestras relaciones para no vivir con la limitación de las heridas en el alma y en el corazón mañana. El amor real pone límites para corregirnos y no vivir toda una vida con limitaciones, desenfrenado y pecando, y que el pecado sea dueño y señor de mi vida. Cuando su palabra me dice que si yo le he entregado mi corazón, yo le he entregado mi vida, ya no estoy bajo la ley del pecado, estoy bajo la ley de la gracia. Y ese es el punto. Que cuando aprendemos y entendemos que los límites de Dios no son nada más que una muestra de su amor para darnos un entorno seguro, entonces entendemos que Dios nos está librando de limitaciones. Dios nos está eximiendo de cosas, ¿no? La palabra de Dios me dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene. Eso que muchos lo toman como un versículo de haz lo que quieras, eso se te está marcando un límite. ¿Sabes dónde está el límite? No todo te conviene. Porque si te sobrepasas esos límites, hay consecuencias. Entonces, ¿quieres saber que Dios te ama? Busca en la Biblia, busca en los versículos, lee, investiga, y vas a ver que hay un montón de límites que son para tu cuidado, para cuidar tus emociones, para cuidar tus pensamientos. Dios te dice: sobre toda cosa guardada, guarda tú. Y nosotros lo que menos hacemos es cuidar el corazón. Se lo andamos regalando hacia cualquiera. Y eso no es amor real. Hay mucho fake por ahí. Entonces Dios nos entrega un montón de límites. Cuidado, cuida tus pensamientos, cuida lo que miras, cuida tu corazón, cuida tus hábitos, cuida tus amistades, cuida tu entorno, cuida esto, cuida lo otro. No significa andar por la calle diciendo: ay, tengo que tener cuidado. No, tampoco es eso. No significa tampoco que no puedas juntarte, que acabo de leer ese versículo, con gente borracha. Y no, tú te puedes acercar a esa gente, pero otra cosa es que sean tus mejores amigos. ¿Me explico? ¿Sabes? Si tus mejores amigos son gente borracha y vas a andar siempre en un entorno borracho, pues el siguiente borracho seguramente seas tú, ¿no? No siempre, ¿no? Pero hay más, digamos, hay más porcentaje. ¿Me explico? Pero sí es bueno acercarse a la gente que está necesitada. Es bueno acercarse al borracho. Es bueno acercarse a cualquier persona, sea lo que sea. Es bueno acercarse, porque si nadie les habla de Jesús, si nadie les habla de un amor real, estamos en un problema. Pero aquí no estoy hablando de ese punto. Estoy hablando del punto donde tú cuides, respete los límites que Dios le puso a tu vida, a tu propósito. No los sobrepases, porque vas a ser esclavo de tus limitaciones del día de mañana. Dios te asignó algo. Dios te dio un llamado. Dios te dio una palabra. Dios te dio una promesa. Dios te dio una esposa, un esposo, una novia. Cuida los límites. Honra los límites. Porque el día de mañana te vas a librar de limitaciones. Y si vives saltándote límites, el día de mañana vas a decir: a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Si vives sobrepasándote los límites, no los tomas en cuenta, no los valoras. Los límites son para cuidarte. ¿Alguien me sigue?